Dios le bendiga, mis amados hermanos, de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y estamos aquí en esta hora para darle continuidad de hecho hoy es el último capítulo de esta serie que hemos estado dando bajo el tema cualidades que nos hacen cristiano efectivo y cualidades que nos quitan la efectividad. El último tema de hoy, el capítulo 10, es acerca de la fe. Vamos a hablar de la fe para ser cristiano efectivo. Quiero decirle algo, amados. Todos y cada uno de los capítulos que hemos estado dando están basados en imitar a Jesús. Esa es la efectividad más grande de un cristiano, imitar a su maestro, imitar a Jesús. Y si usted se fija cada capítulo, los temas que hemos dado, son temas de cosas que Jesús vivió cuando estaba en la tierra. Jesús también era guiado por el Espíritu Santo. Jesús también tenía la oración como prioridad. Y todo eso lo inclinamos y lo relacionamos con lo que es imitar a Jesús. Y no es la excepción el tema de hoy, porque hablaremos de la fe. Jesús habló de la fe y vivía la fe que hablaba. Por eso hubieron tantos milagros y sanidades. De hecho, le decía a la gente, tu fe te ha salvado. El mismo Jesús también tenía fe, por eso su ministerio fue exitoso en la tierra. Así que oramos al Padre en el nombre de Jesús, que se glorifique en esta hora y que permitas que seas bendecido de parte de Dios con esta palabra que el Señor tiene para tu vida. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. No hay que sacar una gran descripción de la fe. Eso es la fe. Tener certeza, seguridad, confianza de que lo que estamos pidiendo a Dios o lo que estamos anhelando, aunque no lo estamos viendo en el mundo físico, estamos creyendo que en el mundo espiritual está pasando. Eso es la fe. Pero la fe tiene enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Vamos a hablar. El primero es la duda. El enemigo más grande de la fe, obviamente, es dudar, es la duda, es lo opuesto a lo que tú has creído. Lo segundo, el razonamiento, o sea, la lógica. Cuando tú estás creyéndole a Dios por algo, pero te estás preguntando y diciendo, wow, ¿cómo será que Dios lo va a hacer? Pero es que esto no encaja así. Tú le estás buscando lógica, tú estás razonando a una palabra que Dios te dio. Eso es un enemigo de la fe. Cuando Dios da una palabra, no hay que buscar lógica, ni nos importa cómo Dios va a hacer, cómo Dios lo va a hacer. Lo que nos importa es que Dios lo va a hacer y estamos creyéndolo. Mira, hay algún predicador que dijo que en Dios 2 más 2 puede ser 1,000,000. 2 más 2 puede ser 40,000, no importa. En Dios las cosas son así. Eso es lo natural, que 2 más 2 son 4 y 1 más 1 es 2. Pero cuando le buscamos razonamiento, lógica a las cosas, eso es un enemigo de la fe. Número 3, el miedo. Cuando Dios da una palabra y por miedo nosotros no avanzamos, es un enemigo de la fe. Muchas veces el miedo, bueno, lo vemos en Mateo 14, cuando Pedro se bajó de la barca. El miedo por ver el viento contrario lo estaba haciendo hundirse. Le quitó la fe con la que por un tiempo caminó sobre las aguas. El miedo es un enemigo de la fe. Otro, la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, nuestra fe no sube, no crece. Más adelante le diré por qué. Pero el no conocer la palabra de Dios, la maravilla de Dios en su palabra, es un enemigo para que la fe se materialice o materialice aquello por lo que le creímos a Dios. Otro enemigo de la fe, las palabras negativas. Cuando usted habla palabras negativas, de que yo creo que Dios no lo va a hacer, yo no sé si... Cuando usted comienza con este tipo de situaciones, lo que acontece es sencillo, usted perderá la fe, porque usted está hablando negativo. La Biblia dice en Proverbios que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Usted lo que habla, tiene que hablar lo positivo. Hay una película que la recomiendo, es cristiana, se llama Una fe o un amor inquebrantable, se llama. Y la mujer
el niño está en coma en el hospital, casi muerto o ya básicamente muerto, y los doctores comienzan a darle los diagnósticos y ella le dice, no me digan esos diagnósticos, aquí nadie me va a hablar negativo, él no se va a morir, Dios, él está vivo. Aunque su hijo estaba en coma, ella no permitió ni que ni siquiera los doctores le hablaran negativo. ¿Y cuál fue el resultado? Dios sanó al muchacho y lo levantó. Entonces, ¿por dónde viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en el hombre de Dios y en la mujer de Dios viene por escuchar la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios, porque la palabra es la vida de Dios escrita allí, la voz de Dios escrita. Y cuando escuchamos mensajes que nos edifican, estamos aumentando la fe. Si tú escuchas cosas negativas, no va a tener fe. Si tú escuchas todo tipo de cosas que van contrario a lo que Dios te dijo, tu fe no va a crecer. Pero si escuchas palabras de aliento, de vida, palabras positivas, si lees mucho la Biblia, tendrás la fe activa. Ahora, quiero aclarar esto. La duda es pecado. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ve, lo que no proviene de fe, ¿qué es? Duda. Entonces, cuando dudamos, pecamos. Y yo me ponía a analizar esto y por qué será. Y es sencillo. Es que cuando nosotros dudamos, estamos poniendo a Dios o poniendo nuestra situación por encima del poder de Dios. Y es un pecado. Nada está por encima de Dios. Entonces, cuando dudamos, es pecado. Aclarar que todos los cristianos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado, pero hay que cultivarla. Cristo le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza. El asunto es que aunque el grano de mostaza es la semilla más pequeña, al final se desarrolla muy grande. Eso es la fe. Tienes una medida de fe dada por Dios, pero que se cultiva, se desarrolla conociendo la palabra de Dios principalmente, y en la oración y muchas más. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Si tengo fe, ¿cómo funciona para yo ver con mis ojos materializarse la promesa de Dios en mi vida? Bueno, Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cómo funciona la fe? Número 1, cuando creemos con el corazón, lo que Dios dijo. Donde leí, dice, no dudare y no dudare, ¿dónde? En su corazón. Ve, ahí está, en el interior. Cuando hablo de corazón, hablo del alma, del interior. Entonces, si no dudamos en nuestro corazón y lo creemos firmemente, la fe materializa lo que Dios dijo. Entonces, no, cuando creemos de corazón es que las cosas acontecen. Por eso Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Se cree con el corazón. Pero número 2, ¿cómo funciona la fe? Cuando nos movemos por lo que Dios dijo. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, no subamos, dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Saben esta historia de Números 13? Dios había dado una promesa al pueblo de Israel que lo llevaría y lo introduciría a una tierra que fluía leche y miel. Sobre ello estaba depositada una promesa, una palabra de parte de Dios. Y cuando estaban allí, que Moisés mandó a los 12 espías, 10 de ellos no creyeron. Hicieron dudar al pueblo y Dios se enojó. Y no entraron a la tierra prometida, solo entraron los de 20 años abajo. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces, ¿qué hizo Caleb y Josué? Moverse por lo que Dios había dicho. Caleb y Josué sabían que Dios había hablado de esa tierra y ellos dijeron, vamos y tomémosla, que Dios fue que lo dijo. Dios está con nosotros. Ve, cuando tú te mueves por lo que Dios dijo, no por lo que Dios no dijo, no. No por lo que dice un vecino, no, es por lo que Dios te dijo. Cuando tú y yo nos movemos exactamente por lo que Dios dijo, se materializará
lo que estamos orando o lo que Dios ha prometido. Ahora, el poder de la fe. Vamos a hablar de esto, el poder de la fe. La fe puede salvarte a ti y a tu familia. Hebreos 11:7 y luego el verso 31. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El verso 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ve, Noé creyó lo que Dios había dicho y salvó su familia en el arca. Porque creyó, aunque en ese tiempo no había llovido. Dios le habló de lluvia y Noé lo creyó, sin haberlo visto. Y accionó por lo que Dios le dijo e hizo el arca. Luego Rahab la ramera también creyó y Dios la salvó a ella y también a la familia de esa mujer, toda su pariente, su familia, porque creyeron sin ver lo que iba a acontecer. Ese que la fe puede hacer que Dios salve nuestra familia. Número 2, la fe hace lo imposible. Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye, verás la gloria de Dios. Eso es Jesús hablándole a Marta, diciéndole, que Marta le está diciendo, Señor, pero hiede ya. Y Cristo la interrumpe diciéndole, yo no te pregunté, en pocas palabras y parafraseando, yo no te pregunté si hiede, yo no te pregunté cómo murió, yo ni siquiera pregunté qué enfermedad tenía. Yo lo que quiero es decirte que si tú crees, verás la gloria de Dios. Tú solo tienes que creerlo. ¿Ve qué poderoso? La fe puede hacer lo imposible. Era imposible resucitar a Lázaro. Nadie podía, pero Cristo hizo lo imposible porque creía que el Padre iba a resucitar a Lázaro. El poder de Dios estaba allí para resucitar a Lázaro. Cristo estaba allí con la fe de que así sería y así fue. Bien, la fe te hace perseverar. Hay una, por el tiempo no lo leeré, pero hay una parábola en Lucas 18 de la viuda y el juez injusto. Esta viuda comenzó a perseverar, a insistirle a un juez que era duro e injusto y no tenía temor de Dios. Y este juez hizo lo que la viuda le pidió por la insistencia de ella. El que tiene fe persevera, amado, por lo que Dios le está diciendo, por lo que ha creído. El que no tiene fe no persevera, persevera por pocos días y ya se desanima o se echa atrás. Pero el que tiene fe persevera hasta ver el cumplimiento de la mano de Dios moverse sobre su vida. Bien, la fe, escúcheme esto, la fe fue lo único que maravilló a Jesús. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oye, qué poderoso es esto. Jesús se maravilló cuando el centurión le mandó a decir, no entres a mi casa, no soy digno, di la palabra y mi siervo sanará. Y Cristo dice literalmente que se maravilló. Es decir, esa palabra maravilló es que lo sorprendió la fe. O sea, no hay con qué podamos sorprender a Dios, solo en que le creamos. Y Él, eso le agrada, eso lo maravilla, eso le encanta, que nosotros le creamos a Él. Pero la duda y la incredulidad lo enojó. Fíjate, la fe lo maravilló, pero la incredulidad enojó a Jesús. Mira lo que dice Mateo 17:17. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Ve cómo Jesús se enoja porque los discípulos no tenían fe para echar fuera un demonio cuando Jesús le dijo, echarán fuera todos los demonios. Jesús no le dijo uno sí y uno no. Jesús le dijo, todos los demonios serán echados fuera, pero hubo uno que no pudieron. Y cuando Cristo le dicen esto, se enoja. Se enoja porque no creyeron. Dice, oh generación incrédula, ¿ves? Entonces, la fe lo maravilló, pero la duda lo enojó. Entonces, sin fe no agradamos a Dios. Véalo en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ve lo que dice literalmente la Biblia. Si no tengo fe, no agrado a Dios. Hay muchas formas de agradar a Dios. Nuestro estilo de vida, guardarnos para Él, eso agrada a Dios. Congregarnos y demás. Pero la fe, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Dios no puede agradarse de alguien que no cree, porque el que no cree está diciendo que Dios no puede hacerlo. Por eso Dios no puede agradarse. Entonces dice, y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. O sea, si yo creo que Él existe, que Él es real, y yo me acerco a Él, yo tengo que creer que Él está allí, aunque no lo esté viendo. Y es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador es que te da un premio. Ese premio, para mí lo más importante es la presencia de Dios. Entonces, ese galardón es su presencia, son los recursos del cielo. Qué hermoso es esto cuando tenemos fe. Ahora, ¿dónde está el secreto? Aquí termino. El secreto es no debilitar nuestra fe, aunque veamos lo que veamos. Mira lo que dice Romanos 4:16. Pablo hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sabemos la historia. Dios le habló a Abraham que le iba a dar un hijo cuando Sara era estéril y él era ya muy viejo. No había posibilidad alguna de que humanamente hablando se materializara esta palabra. No había posibilidad. Pero Dios habló. Y dice Pablo que Abraham no debilitó su fe. ¿Qué significa esto? Abraham se levantaba todos los días sabiendo que su cuerpo y su mujer no calificaban para que se cumpliera lo que Dios dijo. Pero sin embargo, aún así, no debilitó su fe. Él dijo, aunque yo estoy viejo y mi esposa no da hijos, yo tengo que creerle a Dios porque fue Dios que lo dijo. Entonces, eso lo hizo Abraham ver a Isaac nacer, amado. Entonces, no debilitó su fe. ¿Cuándo es que debilitamos nuestra fe? Cuando Dios nos da una palabra y lo primero que vemos es lo contrario. Dios nos da una palabra y lo primero que decimos es cómo Dios lo va a hacer. Y nos levantamos todos los días sacándole lógica a cómo Dios lo va a hacer. No importa cómo Dios lo va a hacer. Hay que creer que Dios lo va a hacer. Entonces, hijito, no debilitó la fe. No se puede debilitar tu fe. Satanás atacará nuestra fe para debilitarla, trayendo cosas lógicas a nuestra mente. Repréndelo de tu mente. En el nombre poderoso de Jesús, échalo fuera. Porque si debilita tu fe, no verás al Isaac que Dios te prometió. Entonces, ¿cómo aumentamos la fe? Quizás te está haciendo esa pregunta y aquí voy a terminar. ¿Cómo aumentamos la fe? Bueno, te voy a decir lo que a mí me funciona. No sé a ti, pero te voy a decir lo que a mí me funciona de cómo aumentar la fe. Número 1, a mí me funciona y yo te lo voy a decir. ¿Cómo aumentamos la fe? Número 1, leyendo y meditando las maravillas de Dios en la palabra. Cuando tú tengas una duda en tu mente o cuando te sientas atacado por el enemigo con esos dardos que vienen de duda, yo te aconsejo y yo lo hago. Abre la Biblia y busca capítulos donde se vean las maravillas de Dios. En mi caso, cuando eso me está pasando, yo leo Isaías 40. ¿Sabes por qué yo leo Isaías 40? Porque Isaías 40 dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra y que somos como langosta delante de Él y que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Y dice que con 3 dedos Dios recogió el polvo de la tierra. Con el hueco de la mano midió las aguas y con la palma de la mano midió la tierra también. Entonces dice también allí que agarra los cielos y lo extiende como una cortina. Cuando yo leo eso, yo digo, no, pero ¿qué es lo que yo estoy dudando con un Dios tan poderoso? Cuando yo leo eso, pero mira, si Dios agarró los cielos y lo extendió como una cortina, si la tierra es como nada para Él, si Él es el dueño de todo, ¿por qué yo estoy dudando? O sea, ¿por qué yo no estoy creyendo que Dios lo va a hacer? ¿Ves? Cuando tú te sientas así, lee la Biblia, busca esas hazañas de Dios cuando abrió el mar rojo, cuando resucitaron a Lázaro, cuando le dieron la vista a Bartimeo. Busca las cosas grandes que hizo Dios y medita en ellas y te aseguro que la duda saldrá de tu mente. Otra cosa que a mí me funciona, recordando las promesas que Él te ha dado. Hoy mismo yo me sentía un poco debe ser porque iba de este mensaje, pero me sentía un poco como atacado. Y yo me puse a recordar las promesas que Dios me ha hecho a través de predicadores y a mí mismo en sueño que me ha revelado. Y comencé a acordarme de eso.
Y eso me aumentó la fe y me levantó el ánimo otra vez. Porque hay cosas allí que se cumplieron y otras que no se han cumplido. Pero cuando yo pienso en eso, sé que se van a cumplir. Entonces, comienza a recordar las promesas que Dios a ti te ha hecho. Si Dios te ha prometido salvar tu familia, recuerda esa promesa en esos momentos. Si Dios te ha prometido un empleo, mejorar tu finanzas, lo que sea, un ministerio, lo que sea, recuerda siempre esa promesa cuando te sientas así y te aseguro que tu fe será elevada otra vez. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tu fe se mantenga menguada. Pero si tú lo crees, tu fe, si tú crees la promesa y la recuerdas, tu fe se aumentará. Así que esta palabra quería poner en tu espíritu, amado. La fe te hará un cristiano efectivo, o nos hará un cristiano efectivo, la fe. Así que en el nombre de Jesús oro al Padre en esta hora, que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que ayude nuestra incredulidad, que aumente nuestra fe. Que eso que Dios te prometió, tus ojos lo vean. En el nombre de Jesús declaro que se abran los cielos a favor de tus recursos, de tu familia, de tu finanzas, de tu ministerio. Que se abran los cielos y que toda duda sea quitada de tu mente. Reprendo y ato toda duda de tu mente. Ordeno que toda duda sea disipada de tu mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que venga la palabra de vida que aumenta la fe. Que el Espíritu del Señor ahora venga sobre ti con poder y aumente tu fe para seguir creyendo como Moisés, que caminaba como viendo al invisible. Amén, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nada, nos vemos en una próxima entrega. Ya terminamos la serie. Fueron 10 capítulos que yo sé que fueron de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantente pendiente de lo que Dios sigue dándonos para impartirlo a tu vida. Que Dios te bendiga. Shalom.